Perdón, y lo que se me había olvidado comentarle, importante avisarle, es que esta reunión se va a grabar. El objetivo de grabarla es que después pueda estar en línea. Le vamos a mandar a ustedes la grabación y también le vamos a mandar todas las presentaciones por si tienen dudas posteriores. Y por supuesto los contactos por si quieren conversar en algún tema en profundidad. Vamos a comenzar entonces, vamos a compartir. Yo voy a compartir pantalla y vamos a presentar. Vamos a mostrar, porque no veo aquí, porque tengo justo puesto aquí, ahí. Entonces, estamos ahí y doy el paso a María Teresa. ¿Están viendo? Muchas gracias. ¿Sí? Sí, ya, estamos viendo, perfecto. Muchas gracias, Constanza, muchas gracias por la invitación. Un saludo grande a todos y todas mis colegas. La verdad es que para nosotros en la industria, y esta es una industria que está súper activa, para nosotros es vital poder conectar con los territorios, comunicar lo que hacemos, y para eso el rol que todos ustedes tienen es muy importante. Por eso esta instancia para nosotros también es así de importante. Vamos a partir, si quieres pasa a la siguiente, Constanza. Ahí, perfecto. Bueno, como ustedes bien saben, la energía es vital para la humanidad, ¿verdad? Ilumina nuestras casas, nuestras escuelas, nuestras oficinas, hace posible el transporte, la comunicación. La verdad es que todas las industrias, desde la manufactura hasta la atención médica, dependen de la energía. Pero lamentablemente la mayor fuente de energía hoy son los combustibles fósiles, que son también los que amenazan a nuestro planeta debido a la urgencia climática que estamos viviendo, como ustedes bien saben. Por eso Naciones Unidas, el año 2015, cuando nos presenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo incluye como uno de los grandes problemas de la humanidad, de los que nos tenemos que hacer cargo, y ahí tenemos como muestra de representación el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, que es energía asequible y no contaminante. Porque para que podamos mantener la temperatura de nuestro planeta por debajo del punto de quiebre y que termine siendo un desastre climático, para poder satisfacer además la demanda creciente de energía, se calcula que para el 2050 la demanda de energía se va a más que duplicar, y además para cerrar la brecha de la pobreza energética. No sé si ustedes saben, pero solo un dato: hoy día hay 1 billón de personas en el mundo que todavía no tienen acceso a electricidad, aunque parezca increíble. Bueno, para todo eso la energía renovable aparece como la solución, que además nos va a permitir combatir otro de los principales problemas ambientales, especialmente en Chile, que es la contaminación atmosférica. Y la buena noticia es que hoy nuestro sector de la energía puede ser la solución, porque las energías limpias ya son rentables a gran escala. Pero vamos a volver sobre eso más adelante en la presentación de Claudia. Ahora, si quieres, me pasan la siguiente, Constanza. Ahí. Ustedes ven bien ahí, el 73% de la energía en Chile proviene hoy de los combustibles fósiles, apenas el 22% de la energía proviene de la electricidad. Esto es un dato que se conoce poco. En general, uno tiende a pensar en electricidad como el principal responsable de combustibles fósiles. Como pueden ver en la slide, el principal actor en materia de energéticos primarios es el petróleo y luego la leña, aquí en Chile, con los consecuentes problemas, como ya mencionábamos, de contaminación ambiental que genera. El carbón y el gas también tienen una fuerte presencia. Creo que es importante tener clara esta película. Dale a la siguiente, Constanza. Aquí podemos ver que el principal consumidor de energía es el transporte, seguido por el sector comercial, público y residencial, y luego los sectores industriales, no mineros y mineros. Por eso se dice que de cara al cambio climático es tan importante avanzar en electrificar los usos de la energía, es decir, usar energía eléctrica proveniente de fuentes limpias en el transporte, en las industrias, en las casas. Dale a la siguiente, Constanza. Oye, yo no sé si alguien quiere interrumpir o vamos a dejar las preguntas para después, Constanza, eso no lo aclaramos. Sí, la idea es que dejemos las preguntas para el final y Ya. si quieren pueden ir haciendo las preguntas en el mismo chat y así las vamos ordenando, pero al final respondemos todas las preguntas. Perfecto, ahí me van diciendo. Respecto del sector eléctrico en Chile, y aquí ustedes pueden ver una breve historia regulatoria en esta línea de tiempo, podemos contarles que este existe desde 1883, con las primeras instalaciones de alumbrado público, pero solo desde 1982, con la promulgación del Decreto de Fuerza Ley número 1,
conocido como la Ley General de Servicios, Eléctricos, tenemos un mercado eléctrico en la forma que hoy lo conocemos. Este marco legal, de hecho, fue pionero y esto se sabe también un poco, pero fue bien ejemplo a nivel internacional. Y sentó las bases de un sistema eléctrico competitivo que buscaba asegurar un sistema que fuera costo eficiente, ¿verdad? Que fuera eficiente económicamente para las personas y seguro. Con el tiempo, este marco legal se ha ido perfeccionando, como pueden ver en esta línea de tiempo, entre otras cosas en los últimos años para promover una mayor incorporación de energías renovables a nuestro sistema, dentro de muchas otras modificaciones, como ustedes pueden ver. Vamos a la siguiente. Para asegurar el correcto funcionamiento de este sistema complejo, de manera que sea, como decía, costo eficiente y funcione de manera segura y correcta y se vele además por la libre competencia, existen varias instituciones relevantes, algunas que dependen del presidente de la República y otras que son independientes, como ustedes pueden ver en la slide. Dentro de las que dependen del presidente de la República, tenemos el Ministerio de Energía, que es el órgano superior que colabora con el presidente en las funciones de gobierno y administración del sector de energía, elabora, y esto es bien importante, y coordina los planes, políticas y normas para el funcionamiento y desarrollo de este sector. Después tenemos la Comisión Nacional de Energía, que es el organismo técnico encargado de analizar los precios, las tarifas y las normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas que aquí representadas por sus gremios son las de producción, generación, transporte y distribución de energía. Después tenemos a la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que ustedes conocen bien probablemente, que fiscaliza y vigila el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y las normas técnicas sobre combustibles líquidos, gas y electricidad, y que entrega las concesiones temporales e informa sobre las solicitudes de concesión definitivas, y además es responsable de verificar la calidad de los servicios que prestan las empresas a cargo de la energía. Y después tenemos los organismos o las instituciones autónomas, como el Coordinador Eléctrico Nacional, que es un organismo técnico independiente que se encarga de la coordinación de la operación de todos estos actores que forman la industria eléctrica, ¿verdad? Y después tenemos, por último, el panel de expertos, que se encarga de resolver los desencuentros entre las empresas eléctricas y la autoridad sobre la determinación de los costos, los peajes y los precios regulados de los servicios, ¿verdad? Esos son los organismos independientes, y por supuesto que también tenemos las autoridades de libre competencia, que se encargan del correcto funcionamiento de la industria en términos de que haya libre competencia. Dale a la siguiente, Constanza. Entonces, ¿quiénes son los actores de este mercado? Podemos decir que tanto los segmentos de transmisión como distribución eléctrica, aquí lo ven ustedes, son monopolios naturales, pues debido a economías de escala y de ámbito resulta más costo eficiente que exista un único proveedor del servicio en cada caso, ¿verdad? Situación que obliga a utilizar mecanismos de regulación en estos monopolios naturales. Diferentes escenarios se observan en el segmento de la generación, aquí lo están viendo ustedes, que es un mercado abierto y competitivo, en donde la regulación se limita a establecer un marco normativo o reglas del juego para garantizar la libre competencia en este mercado. Este es un punto bien importante, debido a las interacciones entre los distintos actores de este sistema, los generadores, transmisores, distribuidores y el cliente, la normativa se asegura de que las tres actividades de mercado eléctrico estén desintegradas, es decir, que no haya integración vertical entre las empresas que lleve a una operación que no sea óptima en el fondo de este mercado. Aquí hay algunos conceptos a lo mejor que es importante explicar, por ejemplo, en transmisión, el acceso abierto, que significa que haya acceso abierto, es que las instalaciones de los sistemas de transmisión, cualquier tercero en el fondo puede acceder a ellas en forma no discriminatoria, obviamente cumpliendo ciertos requisitos técnicos, ¿verdad? Pero es derecho de cualquier interesado a conectarse y a transportar servicios eléctricos a través de cualquier instalación de transmisión. Así que ese es un concepto que mucha gente no conoce, pero que es importante conocer. Si pudiéramos mostrarles una foto en el fondo de cómo es este sistema, que como decíamos es complejo, pueden ver en esta imagen cómo funciona la industria, con las fuentes que permiten la generación o producción de energía, son las fábricas de energía, ¿verdad? La generación que a partir de recursos como combustibles fósiles o recursos naturales como el agua, el sol, el viento, la geotermia,
producen la energía que luego es transportada por los sistemas de transmisión, que son una especie de las carreteras, podríamos decir, en esta industria, que permiten transportar la energía desde los centros de producción o generación hasta las empresas distribuidoras, que son finalmente las que llevan la energía hasta el consumidor final. Este es como muy en síntesis cómo funciona nuestro sistema. Y ahora vamos a ir segmento por segmento, así que voy a dejar a Claudio Sebas, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, para que ahonde en el primer segmento que vamos a abordar, que es la generación. Muchas gracias, María Teresa, y vamos a efectivamente seguir en esta lógica, como contaba María Teresa, ¿cierto?, de 3 segmentos, partiendo por la producción de energía eléctrica. Yo presido el gremio de las empresas que producen energía eléctrica y en ese contexto quería, en los minutos que tengo, compartir con ustedes un poco quién es este segmento y cuáles son los desafíos, dónde estamos parados, particularmente en la zona norte de Chile, y si la tecnología me lo permite, contarles un poco sobre nosotros. Ahí ustedes están viendo mi presentación, solamente que quiero ahora ponerla en modo presentación. Lo cual no está tan fácil, no sé qué pasa acá. ¿No te deja presentar, Claudio? No, Ahí algo se pasó. cargando, Ahí. me puso a compartir, no, parece que apreté el botón equivocado. Bueno, pero en esencia, para partir, nosotros, como dijo María Teresa, somos el segmento de las empresas que producen energía, que en Chile son muchísimas, son cerca de probablemente conectadas al sistema más de 300 empresas, pero como empresas generadoras son así como empresas agregadas, porque son muchas unidades de generación, son muchas menos. Tú podéis tratar de ver, porque a mí no me deja, podéis tratar de presentarlo tú, ¿no? Porque no, esto se llama la ley, ¿conocen la ley de Murphy, no? Voy a compartir acá. Ustedes están viendo mi presentación, supongo, y ahí, hecho, y ahí. Ahora ya no sé si estoy presentando o no, o ustedes. ¿Qué está presentando? Ahora sí, Claudio. Ahora sí, bueno. Sí, sí. Pero es un grupo muy diverso de empresas. Una de las cosas que sucede en la industria de generación, que es una industria abierta a empresas que están tanto locales como internacionales. Hay muchísimos logos que ustedes pueden ver ahí. Esas empresas son, a su vez, también empresas que desarrollan, construyen, operan proyectos en muy diversas fuentes de energía eléctrica y que además están en un ambiente muy competitivo. Entonces son empresas más grandes, más chicas, y cada una de ellas compite por el desarrollo de los proyectos, por llegar a producir a menor costo la energía en distintos tipos de fuentes, y vamos a ir viendo los tipos de fuentes que hay. En Chile hay presencia virtualmente de todas las tecnologías que en el mundo operan de manera comercialmente viable, con excepción de la única energía relevante que en Chile no está presente, que es la energía nuclear. Pero todas las demás, y aquí ven en la distribución de tipos de centrales, hay centrales hidráulicas, que es la histórica y tradicional fuente renovable principal de Chile. Hay 16 centrales, al menos en la Asociación de Generadoras, de que son empresas eólicas. Hay centrales de biomasa. Hay una gran cantidad de centrales solares, y en el norte en particular se acaba de inaugurar una central de concentración solar de potencia, y la gran mayoría de las demás son solares fotovoltaicas. Hay una gran proporción todavía de centrales termoeléctricas, a carbón, gas y diésel, y hay en Chile además una única central en toda Sudamérica que es de geotermia, que está en la región de Antofagasta. Y a su vez también hay un montón de proyectos que están en desarrollo asociados a estas centrales de generación de almacenamiento. Y esta diversidad de fuentes uno la puede ver en la historia, que ha ido cambiando. Pasamos de la década del 90 de una fuerte presencia renovable de la hidroelectricidad en color azul, a que empezó a llegar el gas a Chile a partir del 98, eso es el gris claro, y como pueden ver también en el gris un poquito más oscuro, el carbón siempre también ha jugado un rol de participación. Cuando ya el agua empezó a tener menos presencia, y en particular a partir del año 2007, tuvimos una crisis de corte de gas desde Argentina, y tuvimos que incorporar el petróleo diésel para la generación eléctrica con mucha urgencia y mucha emergencia. Y a partir del año 2012 aproximadamente empiezan a aparecer ya lentamente la energía eólica. La biomasa siempre ha tenido algún grado de participación, y ya con fuerza a partir de 2014 vemos como energía solar va creciendo. Entonces, esas fuentes de participación, al menos en el año pasado,
representaban en materia renovable un 47%, casi 46,5%, y como ven, todavía el carbón juega un rol muy relevante. Y en ese sentido, la zona norte es un actor fundamental en la generación eléctrica. Si uno suma las 5 regiones que estamos convocando hoy día, ¿no es cierto?, de Arica, Parinacota hasta Coquimbo, estamos hablando que es casi la mitad de la capacidad de generación en Chile, de la capacidad total, que es más o menos un 28.000 megawatts. En la zona norte hay una presencia muy grande de capacidad instalada, y como ven ahí, ya en capacidad instalada hay mucha energía solar en primer lugar, pero el carbón en segundo lugar, y en tercer lugar el petróleo, que sirve como unidades de respaldo y no se usan cotidianamente para operar. Pero lo que está transitando el norte de Chile, por razones obvias, con la riqueza solar que tiene, de la dependencia térmica a una inversión en solar y eólica, y principalmente en solar. Eso es lo que se está en construcción, y eso es lo que está también en inversión. Estamos hablando de que casi el 60%, más del 60% de todo lo que se está construyendo en Chile, se está construyendo en el norte de Chile, en términos de, y sobre todo, como digo, más del 80% de energía solar. Pero ¿cuál es la situación? Eso es como la situación en términos de inversión. Este crecimiento en la inversión en renovables básicamente ocurrió en Chile porque es un país que ha estado, como decía al comienzo, muy abierto a la inversión. Toda la inversión en generación es muy intensiva en capital. Podemos escuchar también de transmisión y distribución. Pero porque también ha sido muy clave la estabilidad jurídica que le ha dado el mercado competitivo que tenemos en Chile para hacer esta inversión. Y seguimos sosteniendo esta inversión. Pero no todo es tan buenas noticias. En el año 2021 nos estamos viendo enfrentados al año más seco de nuestra historia. Y el problema es que estamos antecedidos de una década de sequía. Entonces, este año más seco implicó que, algo que no ocurría hace muchos años, el gobierno tuvo que decretar racionamiento eléctrico. Eso no significa que se racionó energía eléctrica, sino que eso daba facultades preventivas para poder actuar en caso de situaciones de escasez. ¿Por qué? Porque además estamos experimentando una crisis mundial de gas producto de la salida de la pandemia. El gas natural juega un rol muy relevante en nuestra matriz, como además como en la transición energética hacia adelante cada vez más relevante, porque es una fuente, si bien fósil, muy limpia, que emite menos de la mitad de lo que emite el carbón, y que además es bastante flexible, permite centrales que permiten adaptarse muy bien a la variabilidad de las energías solares y eólicas. Pero la alza de precio internacional de la reactivación post-pandemia, algunos desafíos logísticos, portuarios y de capacidad de almacenamiento de este gas natural que traemos desde los mercados internacionales, y también, a pesar de tener varios gasoductos de interconexión con Argentina, nos ha costado tener una relación de importación de Argentina por razones que podemos hablar después, más bien geopolíticas por la Argentina. Eso implicó, por ejemplo, en agosto, lo ven ahí en el gráfico, que tuvimos que echar mano al diésel en gran cantidad durante un par de semanas. Pero último, y el otro gran desafío que vemos en el corto plazo, y de eso nos va a hablar Javier después, es que la energía renovable hay que traerla de los nuevos centros de consumo. Entonces aquí hay un ejemplo, el efecto positivo que tuvo cuando entró en vigencia una línea de transmisión que se llama Cardones por Paico. Una cosa que van a descubrir en el sector eléctrico es que siempre los nombres son distintos a los lugares. Cardones en Copiapó, por Paico Santiago, Maitencillo no está en Maitencillo, sino que está en Vallenar, Pan de Azúcar no está en Pan de Azúcar, sino que en Coquimbo. Los nombres los cambian, ¿no? Yo nunca he entendido muy bien por qué, pero somos parte de las ideas del sector. Pero la transmisión es central para poder traer más energía renovable. Y por último, solo para terminar, ¿cuáles son los desafíos que nosotros vemos? Bueno, lo primero es lo primero. La electricidad va a ser central en la lucha al cambio climático. Y nosotros hace unos años atrás, como industria de generación, llegamos a un acuerdo para retirar el carbón como producción de energía eléctrica en Chile. Ese 35% que lo era el año pasado, llegó a ser 40%. Estamos haciendo un retiro responsable en la central de carbón. Tienen sus virtudes, producen energía eléctrica 24 horas al día, hay mercado internacional para eso, pero lo que queremos en materia climática es sacar el carbón de la matriz. Y para eso necesitamos además infraestructura habilitante, que se adapte al cambio climático, y nos hablar Javier de eso, por ejemplo la transmisión, y que también la luz llegue a las casas, en la distribución. Y estamos transitando una electrificación del consumo, y necesitamos no solamente mitigar el cambio climático, sino también adaptarnos a los eventos climáticos extremos, o incluso cosas de ciberataque, en la medida que nuestras redes son cada vez más digitales. Y ahí el rol del gas natural va a ser súper importante. El segundo gran desafío de 3 que tengo
es que la electricidad esta la vamos a usar para abordar, por ejemplo, los desafíos de acceso y de calidad. Podemos dar mejores energéticos a través de la electricidad. La electricidad en su consumo no tiene emisiones, es fácil de manipular, ¿cierto? Los electrodomésticos son controlables. Vamos a revolucionar el transporte en los próximos años, el transporte público, los taxis y también los vehículos particulares, aunque eso va a tomar más tiempo. La electricidad es muy eficiente en su uso final y también va a tener mucho que aportar en las viviendas. Las viviendas no sirve solo mejorar su uso, sino que también hay que aislarlas. Y obviamente eso va a requerir transformar las capacidades que tiene nuestra industria y las personas, los técnicos, y hacer una educación. Pero esto todo tiene que ser una buena noticia no solamente para el usuario, sino también donde se hacen los proyectos. Los proyectos de generación en los territorios tienen que ser una buena noticia para los territorios. Y eso significa generar valor compartido, desarrollo local, mejorar la relación con proveedores y contratistas locales. Hay que crear estándares de cómo se hacen los proyectos. Muy importante es la relación con pueblo originario, sus derechos, prácticas y costumbres. Y a propósito de la elección de gobernadores y los cambios que se han ocurrido en Chile, el ordenamiento territorial, los gobiernos regionales y locales son cada vez más importantes para también poder mejorar los procesos y permisología de proyectos que el Estado da. Eso es muy en síntesis 3 grandes desafíos, y con eso quisiera dejar la palabra a Javier Tapia para que nos cuente sobre la industria de transmisión eléctrica. Javier, estás muteado, que es la frase más comentada y usada. Estoy muteado, obvio. Sí, siempre hay alguien. Siempre hay uno que queda muteado. Vamos a partir con la presentación. Esa no era, pero... Denme un segundo. Acá sí. Ahí se ve, ¿no? En grande. A ver, lo primero es contarle un poco de nosotros. Somos el gremio más nuevo de este sector, digamos. Tenemos apenas un año de vivencia. Y como bien lo explicaba María Teresa al principio, básicamente las transmisoras son un segmento muy diferente en términos de problemas, en términos de temas, en términos de desafíos que se tienen en este sector, de lo que es la generación y la transmisión. La generación es bastante más local, por decirlo de alguna manera. Nosotros como transmisores, como buenas carreteras, como decía María Teresa, básicamente lo que hacemos es recorrer Chile, conectar todo Chile a través de esta carretera que, por lo tanto, distintas longitudes, recorre kilómetros y kilómetros, territorios y territorios, y por lo tanto se forman ecosistemas muy distintos a lo que se forman en generación, que como digo es mucho más local, o en transmisión, que está mucho más cerca de lo que es el consumidor final, ¿no? Entonces, dado estos temas más o menos diferentes, se formó esta asociación. Y en el cual hoy día tenemos 8 asociados. En transmisión hay muchas menos empresas que en generación, ustedes pueden ver. Estos 8 asociados cubren el 80% de lo que es la transmisión, de la transmisión nacional, que es un tipo de transmisión, del 60% de todo lo que son los cables y líneas grandes del territorio. Y son todas de capitales extranjeros en general. Todas empresas que son privadas, como ocurre en el resto del sector eléctrico. En general son solo capitales privados aquí en Chile, y son todas de capitales extranjeros. Ustedes tienen capitales españoles, tenemos portugueses, tenemos belgas, tenemos chinos, obviamente, tenemos, bueno, colombianos, distintos tipos de empresas en el segmento de transmisión, y todas comprometidas con lo mismo, básicamente comprometidas con conectar Chile. ¿Y cómo lo conectamos? Bueno, nos gusta decir, la carretera es una buena analogía, ¿no? Son como las venas del sistema eléctrico, nos gusta. Hay un corazón de generación y nosotros llevamos la energía hacia los centros de distribución para llegar luego a cada una de las casas. Cubrimos alrededor de 3.100 kilómetros que van desde Arica hasta Chiloé. Todo eso está cubierto por las empresas de nuestra asociación. Esto es dar vuelta y media a la luna. Así, si uno mirara como en términos concretos de cuánto cable tenemos instalado en Chile, ¿no? Es ir 2 veces de Arica a Villa O'Higgins por tierra. Entonces son kilómetros y kilómetros de cable, pero estos son fundamentales. Y eso es importante, no se va a poder reemplazar por otra cosa. Como bien decía Claudio, lo que tenemos básicamente en el norte, adelantando un poco, es una
pila de energía limpia, ¿no? En el norte, que tenemos que traerla de algún modo a los distintos centros de consumo. Y eso, en eso la transmisión es absolutamente irreemplazable. Vamos a poder quizás tener otras soluciones un poco en el futuro, quizás vamos a poder tener generación distribuida de manera más fuerte, más potente en Chile, vamos a poder tener otros tipos de soluciones quizás, pero la transmisión de todas maneras va a seguir siendo un segmento que es absolutamente irreemplazable en esto, y por eso tenemos que desarrollarla. Y en eso estamos nosotros. Estamos preocupados por este desarrollo de largo plazo, estamos preocupados por integrarnos regionalmente y ver avenidas de integración con otros países. Estamos preocupados sobre todo el consumidor y por lo tanto tener redes y sistemas que son más seguros, que son más resilientes, es un tema súper importante para nosotros, de manera que todo no se nos corte la luz, ¿no? Y esto haciéndolo también de cara a las personas que trabajan con nosotros, la calificación de personas, para nosotros es súper importante el trabajo que tenemos interno en lo que es temas de salud, de seguridad, en lo que es temas con la propia gente que trabaja con nosotros. Esto incluye ingeniería bien complicada, levantar estas torres no es poner no es poner el quitasol en la tierra, ¿no? Esto implica trabajo de ingeniería muy, muy pesado, implica un trabajo peligroso y por lo tanto tenemos un trabajo con nuestras propias personas, nuestros propios colaboradores muy, muy importante. Y también con las personas de nuestro entorno, algo que voy a ir un poquito más, voy a seguir un poquito más adelante. Generamos directamente más o menos 1000 empleos directos, pero se genera una cantidad de empleos indirectos con esta industria bastante importante, sobre todo cuando se construyen los proyectos. Estos 1000 empleos indirectos se multiplican por varios más cuando se están generando las líneas, porque generalmente se trabaja con contratistas distintos. Para un sistema de redes bien importante, más de 16.000 kilómetros de línea que ya les contaba, y una inversión importante. Este sector básicamente invierte alrededor de 300 millones de dólares, y hoy día eso se va a multiplicar por una cifra bastante más importante en el futuro. Estamos preocupados de la transición energética, como les decía, y la descarbonización. No va a haber descarbonización sin transmisión. No hay descarbonización sin transmisión eléctrica, y por eso hay que generar las condiciones para que ello ocurra. Esa es una primera cosa. La energía del norte, que se está generando de forma limpia por montones, no puede salir del norte porque hoy día tenemos estrechez del sistema. Estrechez del sistema que está también relacionada un poquito con el decreto de racionamiento que tenemos hoy día y las condiciones de generación que tenemos hoy día. Por eso, hoy día, uno de los temas importantes para nosotros también son las posibilidades de mantenimiento de estas líneas, la posibilidad de que las líneas sigan siendo seguras. Estas líneas hay que mantenerlas y hay que mantenerlas bajo ciertas condiciones. Estos mantenimientos son programados y de todo ese tipo de cuestiones son las que se preocupan las empresas transmisoras. Este sector también requiere señales bastante importantes de inversión, al igual que los demás. ¿Y por qué en particular? Eso sí, por este sector, porque a diferencia de lo que es generación, que es un segmento mucho más competitivo, como decía Claudio, este sector es mucho, mucho más regulado. Básicamente lo que se hace es, las empresas compiten por ganarse un proyecto para construir una línea, y el resto es absolutamente regulado. Todas las ganancias de estas empresas son reguladas, son determinadas por el Estado en un proceso que dura por cierto tiempo. No se pone un tope a esas ganancias, por decirlo de alguna forma, y ese tope dura durante un cierto tiempo y después vuelve el proceso nuevamente con el tema estatal. Y por lo tanto, una preocupación constante de esta industria es que se le remuneren, obviamente, de forma razonable los activos por este servicio público. Como bien decía María Teresa, hay un servicio público que se está entregando al país en condiciones monopólicas. Se compite por ser el monopolio, básicamente por ser el único que tiene esta línea, y esa línea se remunera de una manera que es básicamente seteada, fijada por el Estado. Entonces nos interesa un poco eso también, nos interesa transición energética, colaborar en eso, ayudar a traer la energía limpia desde un lado del país hacia los centros de consumo. Nos interesa una remuneración razonable por esos servicios, y nos interesa la seguridad, ante todo la seguridad y los proyectos, la resiliencia de nuestros proyectos. El norte para esto es fundamental, o sea, ahí es donde está la pila de energía limpia. Y por eso las líneas del norte han sido parte de la política chilena en términos de transmisión. Perdón. Aquí dos líneas importantes, la línea Mejillones-Cardones, la línea, como decía Claudio, que tiene nombre un poco nada que ver con esto. Esta línea básicamente fue la que permitió la interconexión en algún minuto de lo que son las regiones más al norte del país con lo que es el norte más grande, digamos, la que permitió la interconexión de sistemas que antes funcionaban separados. La línea Cardones-Polpaico, que es otra línea que también constituye parte de la columna vertebral de lo que es el país.
Estas son todas líneas desarrolladas por empresas que están dentro de la asociación, y tenemos varias líneas en el norte que también se están desarrollando por distintas empresas. El norte es muy relevante para la transición y el norte, por lo tanto, es muy relevante para transmisoras. Y esto va a seguir siendo así. Hoy día el principal proyecto de transmisión, del cual básicamente dependemos para poder traer la energía limpia del norte, se llama Quimarlo Aguirre, que es una línea que tiene características distintas, únicas, que no se han construido en Chile hasta hoy día. Es una línea de corriente continua y por lo tanto que no existe hasta hoy, que va paralela a otras líneas que están también que conectan norte y sur, digamos, y que va a permitir un poco descomprimir el sistema. Esa es más o menos la idea que se tiene respecto de esto. Se presentaron las ofertas competitivas, hay dos consorcios, los dos conformados de nuevo por empresas también de parte de nuestra asociación, y básicamente esto va a implicar, se estima más o menos inversiones del orden de los 1.500 a 2.000 millones de dólares en la región. Son proyectos que se hacen a 7 años, a 9 años, son proyectos larguísimos, y que eso es parte de lo que explica por qué tenemos las restricciones de transmisión hoy día. Mientras un proyecto de generación se hace rapidito, se hace en un par de años, un proyecto de generación solar, por ejemplo, los proyectos de transmisión duran bastante más. Y por eso necesitamos, de nuevo, vuelvo con lo mismo, necesitamos generar condiciones para que estos proyectos se desarrollen. ¿Y cómo generamos estas condiciones? Nosotros creemos firmemente en que este futuro lo construimos todos. Esto es condiciones que se hacen de cara con las comunidades, con un desarrollo inclusivo para todos, y en eso estamos trabajando. Tenemos varias experiencias, buenas y malas. De las malas hemos aprendido bastante. Han aprendido las empresas que han tenido problemas y hemos aprendido colectivamente de cómo desarrollar los proyectos. Hoy día firmamos con el Ministerio de Energía un protocolo de buenas prácticas con contratistas y subcontratistas para generar buenas relaciones en esa parte del ecosistema que se arma con ellos. Hoy día tenemos muy buenas iniciativas con comunidades, por ejemplo la iniciativa que tiene ISA con comunidades diaguitas en el norte, que incluso recientemente fue premiado para salir en la BBC en un documental pequeñito, yo los invito a verlo, un documental muy bonito que se ganaron ese premio hace poco. Empresas como TEN, que son las que operan más al norte, digamos, que hacen ferias de emprendedores, que hacen distintas iniciativas con las comunidades. Lo que queremos es responder a las expectativas de las comunidades, cambiarle un poco la cara a esto. Nadie quiere efectivamente estas torres tan cerca, pero como les digo, esto es la base del desarrollo, y por lo tanto necesitamos que todos nos pongamos de alguna manera de acuerdo para que desarrollemos el sistema de esta forma. Y lo otro que hemos dicho siempre es que necesitamos un poquito de apoyo estatal. Hoy día tenemos que repensar un poco si tenemos un sistema regulado como este, que esté más o menos ad hoc a las necesidades que tenemos. Si esta planificación que se hace, porque esto se planifica bastante a futuro, está respondiendo o no a lo que necesitamos. Nosotros creemos que más o menos no. Estamos planificando un poquito corto, estamos quedando con la carretera chica, digamos, estamos quedando con pocas pistas para la cantidad de autos que están entrando. Esto en materia eléctrica, estamos quedando con pistas cortas para la cantidad de electrones que vamos a necesitar. Y eso es lo que estamos trabajando, y en eso necesitamos un poquito de apoyo estatal. El Estado tiene un montón de experiencia trabajando con comunidades, nosotros queremos al Estado ahí trabajando de la mano con nosotros. Hemos tenido buenas señales desde el Ministerio. Lo que necesitamos es mejorar marcos regulatorios, mejorar tiempos de tramitación, que no duren 7 años, que logremos ponernos de acuerdo antes y lo acortemos un poquito, y necesitamos señales que den un poquito más de certeza de la que están dando ahora, de manera que estos proyectos se conecten y podamos tener carreteras modernas para conectar la transmisión. Yo me voy a quedar por ahí y dejo ahí la última patita, entonces, de que llegamos de generación, transmisión, llegamos a la distribución, de lo cual les va a contar Rodrigo. Muchísimas gracias. La verdad es que ser el último siempre tiene de dulce y a gras, digamos, porque por una parte permite hacerse cargo de las palabras que uno ha escuchado antes, pero al mismo tiempo implica que desgraciadamente hay cosas que tienden a repetirse. Así que estamos, mira, exactamente en el tiempo que nos hemos propuesto. Así que yo hago el compromiso oficial de mantenerme en ese mismo tiempo y hacer mi parte de la presentación exactamente en los 15 minutos. Así que corre el reloj. Probablemente
Cuando hablamos del segmento de distribución, que es el segmento que está más cerca de los clientes, que además es el que le lleva la cuenta a cada uno de ellos, por lo tanto, normalmente cuando estamos en nuestras casas, la empresa eléctrica que vemos es el nombre que vemos en la boleta. El segmento de distribución funciona efectivamente, y tal como se ha explicado, como un monopolio natural. Es un monopolio no porque las distribuidoras tengan ganas de que lo sea, sino porque efectivamente sería muchísimo más caro el que hubiera dos redes pasando por una misma calle. Y por lo tanto, eso es lo que implica que al ser un monopolio natural estamos fuertemente regulados, tal como lo ha explicado Javier respecto a las empresas transmisoras. Ahora, a diferencia de las empresas transmisoras en que hay una etapa competitiva por cada segmento, en el caso de la distribución son etapas competitivas que se dieron en algún momento simplemente para establecer una concesión, pero a partir de que esta concesión se ha establecido, entonces simplemente en un área geográfica es una empresa distribuidora normalmente, porque hay algunos ejemplos en contrario que son muy poquitos, la que se hace cargo de llevar la energía desde el punto en el cual Javier me lo entrega, es decir, desde el punto final de la transmisión hacia cada uno de los hogares, comercios e industrias pequeñas y medianas a lo largo del país. Al mismo tiempo tenemos un modelo de tarificación, es decir, dado que somos monopolios naturales, tenemos un modelo de tarificación, de fijación de precios, denominado VAT, Valor Agregado de Distribución, que se basa en un concepto de empresa modelo eficiente que parte de cero. No les voy a dar la lata con esto porque tendría que tomarme varias horas para explicarlo, pero sí les quiero decir que este es un modelo que fue creado en Chile porque en Chile probablemente fueron los primeros países en el mundo en comenzar con este tipo de modelos en los cuales empresas privadas altamente reguladas se hacían cargo de un servicio público. Actualmente las empresas del sector desarrollan las funciones de distribución, gestión y mantención de las redes e infraestructura y al mismo tiempo de comercialización, es decir, de venta de electricidad para los clientes finales. Con un esquema como les muestro acá, no me voy a detener en este gráfico porque sería muy largo, en que, como les he dicho, existen concesiones, es decir, hay un conjunto de empresas que operan en cada zona geográfica, existe un modelo de remuneración que, como digo, está fuertemente regulado por el Estado y que implica un decreto tarifario cada 4 años, con una rentabilidad que además está determinada por la ley, que tiene un piso del 6% y un techo del 8% después de impuestos. Al mismo tiempo, las empresas distribuidoras tenemos obligación de abastecer la demanda en nuestra área de concesión. Y finalmente, y tal vez sea uno de los temas de los que más hablemos, con una obligación de calidad de servicio que está dado por el Estado. ¿Qué significa esto? Que al momento de establecer cuál es el precio del producto que vendemos, es el Estado el que establece cuál es la calidad del producto por la cual los clientes están pagando. Y probablemente, como vamos a ver en adelante, este sea uno de los principales desafíos que tiene Chile de aquí en adelante. Al mismo tiempo, y como les decía, cuando a cada uno de nosotros nos llega la cuenta eléctrica que viene con el nombre de la empresa distribuidora, esa cuenta eléctrica lo que hace es establecer básicamente 5 grandes criterios de cobro. La generación, que es el llamado precio de nudo promedio que deriva de las licitaciones, que lo vamos a ver inmediatamente, que representa del orden del 60% de la cuenta. La transmisión, que ya lo ha explicado Javier, que es el transporte de energía desde el punto de producción hacia los grandes puntos en los cuales la distribuidora toma la energía para distribuirla, y que representa del orden del 8-10%. La distribución proveniente tal, que representa el orden del 15%, un cargo que se llama por servicio público y que corresponde a la remuneración justamente del panel de expertos eléctricos y el coordinador eléctrico nacional, que también María Teresa ya había explicado que son 2 de estos entes autónomos, y finalmente el IVA, que es el impuesto que pagamos todos. Como les decía, la forma de fijar el precio está dada por licitaciones de suministro eléctrico. Esto no era así hasta el año 2006. De nuevo, voy a intentar hacer la historia corta, pero a partir del año 2004-2005, con la crisis del gas argentino, en Chile modificamos el esquema para fijación de precios y lo hicimos mucho más competitivo, con un esquema de licitaciones de suministro eléctrico que ha sido muy exitoso, ustedes lo pueden ver en el gráfico,
el suministro eléctrico para clientes regulados debe ser contratado por las distribuidoras a partir de este tipo de licitaciones. Es la Comisión Nacional de Energía quien debe diseñar, coordinar y dirigir la realización de estos procesos de licitación, los cuales deben cumplir con los principios de no discriminación arbitraria, transparencia y estricta sujeción a las bases de licitación. Se trata de contratos de largo plazo que viabilizan inversiones en generación, y el plazo máximo de los contratos, y esto lo fija la CNE en cada proceso licitatorio, es de 20 años. Y finalmente este mecanismo, como les decía, comenzó a operar en el año 2006 y ha sido perfeccionado el tiempo. Si ustedes miran el gráfico, pueden notar que tuvimos un momento entre los años 2014 y 2012 y 2014 en que los precios fueron particularmente altos, eso producto de escasez de energía, pero una vez que se incorporaron energías renovables, especialmente no convencionales, uno puede ver el gráfico que esto fue bajando en forma muy relevante. Como les decía, probablemente uno de los grandes desafíos hoy día tiene que ver con la calidad de servicio. Cuando en los años 80 comenzamos con este modelo de privatización de estas empresas, el principal foco estuvo puesto en dos segmentos. Por una parte, en el aumento de la cobertura, es decir, que la mayor parte de los chilenos, como ocurre hoy día, tengan acceso a la distribución eléctrica, que haya una red que llegue a la puerta de cada una de sus casas. Y en segundo lugar, a bajar el costo de la distribución eléctrica. Y en eso fuimos muy exitosos. Sin embargo, probablemente, como digo, uno de los grandes desafíos que aún nos queda pendientes tenga relación con la calidad del servicio eléctrico. Cuando uno mira esta gráfica, uno puede ver que efectivamente la calidad de servicio ha venido mejorando en el tiempo. Sin embargo, cuando uno compara la calidad de servicio con países de ingresos similares a los nuestros, miembros de la OCDE, por ejemplo, podemos encontrar que estamos todavía muy lejos de los índices de calidad de servicio de los peores países de la OCDE. Yo siempre doy el caso de Grecia, que es un país con ingresos medios similares a Chile, con ingresos totales menores que Chile, y que sin embargo tiene 5 o 6 veces mejor calidad de servicio que Chile. Sin embargo, al mismo tiempo, tal vez uno de los principales desafíos, lo vamos a mirar en la slide siguiente, tiene que ver también con una mayor cantidad de justicia o equidad territorial. Cuando uno mira los índices generales, uno ve estos niveles de calidad de servicio que todavía están en deuda, pero que no son malos. Sin embargo, cuando uno compara la calidad de servicio en las grandes urbes, Santiago, Concepción, Iquique, Antofagasta, con la calidad de servicio en zonas más apartadas, menos densas, más rurales, nos encontramos con que efectivamente tenemos un desafío pendiente muy grande. Hoy día la diferencia de calidad de servicio entre las grandes urbes y estas zonas más apartadas puede llegar a ser hasta de 10, 15 o 20 veces. Cuando miramos el caso del norte en particular, que sé que es de especial importancia para ustedes, uno puede ver también esta comparación en las zonas de Arica y Parinacota. El 2018 teníamos un total de horas de interrupción de 23 horas, hoy día hemos llegado a 20, pero el objetivo de largo plazo es llegar a un máximo de no más de 4 horas de interrupción de servicio en esta zona, en todo el país, incluyendo las zonas que les muestro, y al año 2050 de no más de 1 hora. En el caso de Tarapacá, como ustedes pueden ver, ha habido altos y bajos, esto es un desafío importante, igual que en Antofagasta, Atacama, Coquimbo. Como ustedes pueden ver, si bien en general, en términos generales, ha ido mejorando la calidad de servicio, aún es uno de los grandes desafíos que tiene el país. Otro desafío, y también se comentaba en la exposición original de María Teresa, tiene que ver con la llamada Ley de Portabilidad Eléctrica, que es una de las grandes novedades que estamos discutiendo hoy día en el Congreso. Como yo les decía, la distribución eléctrica en sí misma, es decir, el transporte físico de energía hacia cada uno de los hogares, es un monopolio natural por cuestiones de costo. Sería mucho más caro para cada uno de los chilenos el tener más de una red de distribución que pasara por cada casa, y al mismo tiempo, desde el punto de vista de la planificación urbana, sería extremadamente complejo. Sin embargo, los distribuidores también desarrollamos el negocio de gestión de la venta final para los clientes. Esta segunda parte del mundo ha resultado tener la posibilidad de ser competitiva, es decir, de
existe la posibilidad de que hayan varios agentes que puedan dedicarse a la comercialización de energía a los clientes finales. Esta ley de la que les hablo, este proyecto de ley que aún está en discusión en el Congreso, establece el derecho de los usuarios del sistema eléctrico a escoger a su suministrador a través de la creación de la figura de comercializadores, que es algo que, como digo, está presente en varios otros países del mundo, con experiencias diversas, pero en general con buenas experiencias. Al mismo tiempo, flexibiliza el mecanismo de licitaciones, asegurando la existencia de la figura de este comercializador. Una transición gradual para contratos licitados, asegurando el respeto de estos contratos, pero yendo en el tiempo hacia un esquema en que los clientes finales también pueden elegir, como lo hacen hoy día los grandes clientes industriales. Garantiza la debida protección de los datos a las personas. Este es un elemento que en el mundo ha sido de gran significación. En general, las personas quieren tener control, y esto es evidente, de los datos que suministran hoy día las empresas distribuidoras, mañana a los grandes comercializadores. Esta portabilidad eléctrica es un avance en pos de cumplir con las expectativas de los clientes. Sin embargo, creemos, y esta es nuestra posición, la hemos planteado en el Congreso, que no se hace cargo de los objetivos de política pública en materia de calidad de servicio y menores precios a usuarios finales de corto plazo. Por lo tanto, creemos que si bien existen elementos positivos en esta ley, todavía se queda corta en algunos de los grandes elementos de política pública que aún están en discusión para los grandes clientes, para los clientes que no son grandes. Este es el resumen de nuestra presentación. Creo que estoy en los 12 minutos, así que les dejé 3 minutos extra para que podamos seguir conversando y discutiendo, que creo que es lo que más nos interesa a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que muy bien los cuatro. María Teresa, lamentablemente María Teresa González tuvo que dejarnos, pero están aquí Claudio, Javier y Rodrigo esperando sus preguntas, así que mérito, si quieren levantan la mano con la aplicación de la manito, o si no, desconectan conectan sus micrófonos y hacen alguna pregunta a cualquiera de los tres. Hay alguien que está hablando, pero no veo bien. A ver. Si alguno tiene alguna pregunta, o si Claudio, Javier o Rodrigo quieren partir con algún comentario. Sería ideal que hubiera una pregunta. Vamos, Estoy Roberto. seguro que alguien tiene alguna pregunta. Aquí. Yo tengo una pregunta. Roberto, acá de Coquimbo, de la Ceremi. Con respecto a, quería consultar sobre la presentación del representante de las transmisoras. Se refirió al proyecto de Quimal Aguirre, que entendemos que es un proyecto muy importante y necesario para el tema de esta transferencia de todo el potencial solar del norte hacia la zona metropolitana, pero particularmente en Coquimbo o en la región hubo una experiencia que no fue muy positiva respecto a Cordones Polpaico, que dejó muchas lecciones a nivel fundamental de la misma industria, y en ese sentido me gustaría saber cómo usted aborda la estrategia de sensibilización hacia las comunidades de lo que va a causar este proyecto, porque en la zona de aquí de Coquimbo, zona del Valle del Elqui, justamente estos trazados atraviesan el valle y se da un fenómeno de que hay una expansión de gente que cada vez está yendo a vivir al sector rural porque no quiere estar más en la ciudad por diferentes motivos, y de un sopetón se encuentran con que compran un sitio y saben que, no sé, se enteran de la nada que va a pasar un trazado. Entonces, ¿cuál es la estrategia de abordar eso? ¿Cómo sensibilizar para explicar que si bien son proyectos importantes y necesarios para el tema eléctrico, finalmente entendemos que el gran consumidor es Santiago? Entonces la gente con justa razón dice, ¿por qué poner una torre cerca si esa energía va a la zona metropolitana, que es el gran consumidor de Chile? Esa es mi reflexión y la pregunta. ¿Nadie tiene otra pregunta? Buena pregunta, Roberto, ¿eh? Buena pregunta. Oye, no, a ver, toda la razón con eso. La verdad que partimos nosotros, y buena parte de nuestro trabajo en la asociación en este año que llevamos fue sacando lecciones de varias de estas prácticas territoriales que, como les decía antes en la presentación, han sido buenas y malas. Nosotros, uno de nuestros primeros trabajos ha sido tratar de estandarizar un poco nuestros propios procesos de relacionamiento comunitario. Al igual que lo explicaba Claudio, las comunidades siempre en estos proyectos debieran estar en primerísimo lugar. Y tanto la empresa que tuvo problemas en su minuto, como las demás, digamos, han tratado de levantar estándares y trabajar cada día más de cara a la comunidad.
Lo primero que tenemos es la convicción de esto, y eso es una cuestión ya importante, digamos. O sea, este es un tema que se trata, tenemos un grupo de trabajo particular, un comité particular que trata los temas de desarrollo y los temas de, digamos, de sostenibilidad en adelante. Y a partir de eso, como les decía, lo que queremos es levantar estándares lo más posible. ¿Qué implica este levantamiento de estándares? Uno, relacionamiento temprano, lo antes posible. Y esto es lo que estamos tratando de hacer en un principio. Más allá de quién se va a adjudicar o no el proyecto, una de sus primeras tareas va a ser relacionarse tempranamente con la comunidad. En esto también era parte de lo que decía antes, lo que queremos un poco de ayuda estatal también. Aquí el Estado el que dice por dónde va un determinado trazado, el Estado el que dice necesitamos tal línea, y por lo tanto estos son proyectos donde el Estado y privado debiéramos trabajar muy en conjunto para lograr que estos proyectos tuvieran una mayor aceptación. Y después de eso, de trabajar con un relacionamiento bastante temprano, la idea es conocer expectativas, ¿no? Durante mucho tiempo en esta industria se trabajó con base a necesidades, con base a llegar y decir, ustedes necesitan algo, necesitan esto, y por lo tanto esto es lo que les damos. Hoy día quizás el trabajo es mucho más de expectativas. ¿Qué esperan ustedes de una línea como esta? Efectivamente, mucha de la energía se va a Santiago, pero no toda la energía se va a Santiago. Digamos, los proyectos benefician efectivamente a distintas zonas del país. Esto funciona de manera interconectada, y por lo tanto uno no sabe de dónde va cada electrón, digamos, por decirlo de alguna forma. Y por lo tanto todos debiéramos tener cierta conciencia de que esto realmente no nos sirve a todos. ¿Y qué dejamos ahí? Bueno, eso depende un poco del relacionamiento, pues, y de las expectativas que se tengan y de cómo podemos encontrarnos entre las expectativas y las posibilidades que se tienen de desarrollar esto. El trabajo de nosotros, Roberto, está súper enfocado hoy día a eso. Es un trabajo lento, obviamente. Este de nuevo es un gremio que tiene un año recién, y por lo tanto creemos, dando recién estos pasitos de guagua, de bebé, en esta materia, pero vamos a avanzar rápido, esperamos. Gracias, Muchas Javier. gracias. Ahí Marcel Gaete está con la mano levantada. Sí, hola, buenas tardes desde Atacama. Quería saludar el consulto. Podría ser a Rodrigo, Javier. ¿Cómo han estado visualizando el trabajo en este periodo que es un tanto de incertidumbre? Sabemos que estamos viviendo una pandemia y estamos a puerta de un proceso eleccionario presidencial. Entonces, quería saber un poco su opinión y visión y cómo se puede proyectar el año 2022 en adelante. Eso. A ver, si quieren yo parto y después el que quiera, digamos, pero lo primero es decirles que afortunadamente en Chile, y ya desde hace varios años, hemos logrado tener políticas públicas en materia energética de largo plazo, y por lo tanto no hemos visto grandes cambios desde el punto de vista de los énfasis o desde el punto de vista de los grandes proyectos en materia energética. Evidentemente los últimos años que ha vivido el país han implicado desafíos desde el punto de vista logístico. Por ejemplo, el poder trabajar en época de pandemia evidentemente ha supuesto un sacrificio muy grande de parte especialmente de nuestros trabajadores, de los que están en la calle, que tuvieron que adaptarse, cumplir con estrictos protocolos, etc. Por lo tanto, por una parte, el desafío de pandemia es un desafío evidente. Evidentemente también están los desafíos que tienen que ver con las condiciones económicas del país para el futuro, y respecto a las cuales esperamos que las autoridades puedan seguir con responsabilidad en este sentido. Y finalmente, respecto de lo que venga en materia política, insisto, lo más importante creo es que tengamos una visión de país en materia de desarrollo energético, y creo que en los grandes temas existe bastante acuerdo, al menos entre una parte significativa de los candidatos. Yo quiero darle la bueno, los proyectos de transmisión son proyectos de largo plazo, entonces aquí se nota bastante lo que dice Rodrigo. Efectivamente, tenemos una política a largo plazo, por suerte, digamos, por buen trabajo de las autoridades, que efectivamente se cumple. Estamos proyectando, y uno discute, claro, podríamos proyectar mejor de esta forma o mejor de esta otra forma, pero en las grandes líneas tenemos un gran acuerdo de cómo se tiene que desarrollar este sector.
y en eso evidentemente uno lo agradece y espera que sigan esa línea, digamos, que sigamos teniendo políticas de largo plazo que sean vistas como un proyecto país. Y yo creo que todos acá, por lo menos los tres que representamos a los gremios, todo el sector también está bastante en esa, digamos, como en una línea, en una mirada de largo plazo. Y lo de la pandemia, efectivamente, efectivamente tiene desafíos importantes. Desafíos, por ejemplo, como el trabajo de comunidades que mencionaba recientemente. O sea, el trabajo de la inserción hay que hacerlo así, hay que hacerlo por Zoom. En algún minuto eso se trató de hacer. Entonces, ¿qué desafíos nuevos nos presenta esto? Bueno, vamos a ver, pues vamos a ver de qué manera cambiamos las cosas, de qué manera cambiamos la forma de ver las cosas por producto de la pandemia. Pero lo importante es mantener esta visión bien de largo plazo que mencionaba Rodrigo. Solo para agregar en el punto, bueno, uno respecto a la pandemia, y incluso antes, también a propósito de la crisis social, bueno, pero particularmente la pandemia, la electricidad ha demostrado ser súper resiliente, al menos en el caso chileno, tanto en su nivel de producción como nivel de consumo. O sea, nosotros, de alguna manera, se han fijado, particularmente el año pasado, no fue tema la electricidad porque estuvo súper presente, nos permite este tipo de cosas como las telecomunicaciones, pero permite obviamente todo lo que son la operación de hospitales. Entonces, la presencia de la electricidad o la omnipresencia es algo que de alguna manera en la pandemia nos ha mantenido conectados, los niños de teletrabajo, pero sobre todo lo que tiene que ver con sus usos en la parte de salud. Pero al mismo tiempo hemos logrado y logramos mantener también el empleo. La industria, al menos en el caso del desarrollo de proyectos en construcción, se mantuvieron bastante, en parte porque ocurren en territorios alejados de los centros urbanos, entonces se pudo mantener obras operando, invirtiendo, y con esto manteniendo cierto nivel de empleo a las personas en el desarrollo de proyectos, y como encapsuladas, entonces estaban más o menos protegidas. Y hacia adelante, lo más importante es tener conciencia del rol que la electricidad va a jugar en materia, por un lado, de climática, de descarbonización, o sea, el retiro del carbón como fuentes de generación, pero también en descarbonización en el uso que va a tener en los próximos años, en dejar de usar energéticos como el diésel, las bencinas en el transporte, que el transporte, como mostraba yo en el gráfico, lo mostraba María Teresa, es el principal consumo energético de Chile y va a ser la principal oportunidad de mitigación. Entonces, ese es el rol de la electricidad que va a jugar y eso implica que la inversión va a seguir y hay que seguir manteniendo esta intensidad que son los bienes de capital asociados a la industria que requieren de miradas de largo plazo. Y creo que esa virtud del sector eléctrico, energético en general, de mirar de largo plazo, tener claridad del rol que tiene que ver con en materia climática, de eficiencia energética, de descontaminar, de alguna manera nos ayuda a mantener este consenso país en torno al rol de la energía hacia adelante. Gracias a los tres. Parece que Carlos tenía la mano levantada antes. Eso me avisaron. Ahí ¿Carlos? está Carlos. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bueno, era la pregunta, básicamente era lo que estaba relacionado, lo que estaban comentando en este último segmento, con respecto a la descarbonización, tanto para estas plantas que trabajan con carbón o petróleo. Bueno, yo soy de acá de la comuna Los Vilos, acá pertenece a la región de Coquimbo, el cual acá en la comuna contamos con 2 de aquellas, digamos, termoeléctricas. Ahora, la pregunta es cuánto tiempo, y sabemos que es una mirada a muy largo plazo, pero aproximadamente cuánto tiempo demorarán en hacer este proceso de descarbonización. Y lo otro, no solamente aquello, sino que también sacar digamos, estas plantas, porque no solamente, también toca ahí, Claudio, el tema de la contaminación, que no es solamente, digamos, ambiental, sino que también es acústica. La pregunta es, ¿cuánto tiempo aproximadamente tienen calculado en sacar estas empresas de las localidades, digamos, a lo largo del país? Carlos, ¿me repites exactamente en qué localidad estabas hablando? Yo estoy acá en la comuna de Los Vilos, región de Coquimbo. Ya, porque en la región de Coquimbo no hay presencia de termoeléctricas de gran escala, hay presencia de centrales de unidades de respaldo, que son unidades que se usan en poco tiempo, a veces en ciertos horarios de la tarde, cuando el sol se va y hay que entrar a reemplazarlo, pero son lo que se conocen como unidades de pic o de respaldo, mientras que las principales
termoeléctricas que sirven a la zona norte, obviamente están en la zona de Mejillones, Tocopilla, Huasco, y bueno, incluso a la región de Coquimbo le da mucho respaldo también las termoeléctricas que están un poquito al sur de la frontera, ya en la región de Valparaíso, en Quintero Puchuncaví. La transición, y dentro de esas, llamémoslo las grandes termoeléctricas que operan en base, que se conoce, que están operando de manera más continua, lo primero que estamos buscando sacar del sistema son las carboneras. Y ya probablemente al 2025 vamos a haber logrado sacar alrededor del 50% o más del 50% de esas centrales van a estar disponibles para retiro. Hoy día, cuando partimos del plan de retiro del carbón, había cerca de 5,4 gigawatts o 5.400 megawatts de capacidad de carbón. Vamos a lograr probablemente poner a disposición del retiro, que no es lo mismo que retirar, porque a veces las centrales de carbón juegan un rol muy central en la seguridad y suficiencia del sistema. Por algo usamos carbón. Están 24 horas al día disponibles. Entonces, vamos a probablemente haber logrado retirar o poner a disposición de retiro como 3.600 de esos 5.000, o sea, bastante. Las condiciones para retirar el resto no tienen tanto que ver con el hecho que se pueda sacar el carbón, estamos buscando adelantar ese retiro del carbón, sino que con las condiciones habilitantes que yo mencionaba. O sea, si la energía renovable que viene del norte, lo que Javier llamaba la pila de Atacama, esa verdadera fuente solar, ¿no es cierto?, infinita que se pueda compensar adecuadamente con la capacidad hidráulica del sur, o las eólicas de la costa de Coquimbo, o las eólicas que están desarrollando en la costa de Atacama, frontera con Coquimbo, o ahora incluso en el sur de la región de Antofagasta, ese arbitraje va a requerir transmisión. Entonces, la meta de cierre final comprometida es 2040 el carbón, pero ya vemos, como digo, que al 2025 vamos a reiterar mucha. ¿Cuál fecha anterior? Como digo, depende más de las condiciones habilitantes de la capacidad de transmisión que la capacidad de retiro para, que es lo fundamental, mantener seguridad y suficiencia del sistema para que la luz en simple brille también en la noche cuando no hay otras fuentes relevantes como el carbón en generación. Pero cada día van a generar menos, y lo estamos viendo rápidamente cada vez menos, que no es lo mismo, y van a terminar siendo centrales que se usen solo en aquellos momentos de ausencia de otras fuentes, como por ejemplo está ocurriendo ahora en el caso del Reino Unido. Reino Unido retiró casi todo el carbón, pero ha tenido disrupción de gas, y ha tenido falta de eólica, y ha tenido que llamar o usar ya solo de respaldo el carbón. Entonces, como digo, la trayectoria general es de salida, lo más rápido posible, pero como esto no es algo lineal, porque a veces hay, como mostraba yo, escasez hídrica, a veces hay disrupción de suministro de gas, a veces hay problema de transmisión, perfectamente se copan las líneas de transmisión, es un proceso que no es inmediato, pero el compromiso es sacarlas en la medida en que las condiciones habilitantes lo den lo antes posible. Perfecto. Sí, yo solo para complementar una cosa, chica. Adelante. Solo para complementar una cosa, chica, yo creo que lo importante aquí, claro, más que hablar de un año determinado, que ya estamos como en esa discusión, tener súper claro lo que dice Claudio, que es básicamente, esto no es llegar y apagar la luz así de la central, ¿no? Es como no una cosa simple, esto provoca una cantidad de temas en el resto del sistema importantes. Entonces no solo tampoco la construcción de más líneas de transmisión, es reforzar lo que existe, cambian las condiciones de cómo opera el sistema, y todo eso demora también un tiempo importante digamos, en arreglarse para efectivamente que las redes sigan siendo seguras y sigan siendo resilientes. Entonces tiene que ver con un tema también de cómo cambiamos la central de generación, ¿no? o el tipo de generación que tenemos, pero también cómo cambia el sistema hacia abajo, las redes, las venas, cómo van siendo afectadas por el traspaso distinto, ¿no? de distintos tipos de fuentes de energía. Eso no solo pasa por construir más de nuevo, sino que pasa también porque las que tenemos sigan siendo igualmente seguras, igualmente resilientes. Sí, este tema parece que a todos nos encanta. Yo tengo poco que decir formalmente, pero igual voy a meter la cuchara. Carlos nos hablaba de su comuna en particular, y Claudio nos recordaba que en su comuna en particular la mayoría de las fuentes térmicas son respaldo diésel. El respaldo diésel tiene una función, efectivamente, pero nunca podemos olvidar que es la forma más cara y contaminante que existe de producción de energía. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente. Si nos apuramos en retirar las carboneras, probablemente esas centrales que están en esa comuna, que son de respaldo diésel, van a tener que operar más tiempo. Y por lo tanto van a generar más costo y van a contaminar más. Entonces,
tenemos que tener mucho cuidado de hacerlo en el orden correcto, porque todos estamos de acuerdo en retirar el carbón lo más pronto que se pueda. Sin embargo, si retirar el carbón lo más pronto que se pueda significa que esas centrales de respaldo diésel en la comuna de Carlos van a tener que generar más tiempo, contaminar más tiempo y encarecer el sistema, probablemente no haya sido la mejor idea. Hay que hacerlo bien, lo más rápido que se pueda, pero bien hecho. Perfecto, sí. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos a Miguel Ángel Alarcón, que tenía la mano levantada. Muy bien. Sí, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Alarcón Correa y soy el encargado de fomento productivo en la Municipalidad de Freirina, en la tercera región de Atacama, en la provincia del Huasco. Hola, Miguel Ángel. Hola, hola. Si bien es cierto, no soy periodista, pero sí tengo una relación muy cercana con las comunidades que están aledañas a los proyectos eólicos que se encuentran alojados acá en la comuna de Freirina. Y más que una pregunta es poder destacar o realzar lo que dijo Javier respecto a la relación que cada uno de estos proyectos tienen con relacionamiento comunitario, con las comunidades que están en esta área de influencia. Nosotros acá en la comuna de Freirina tenemos 5 proyectos eólicos, que los podemos resumir en 3, y cada uno tiene una estrategia de relacionamiento comunitario distinta, o sea, con la misma comunidad, mismo sector, etcétera. Algunas con una intervención temprana, con alta inversión en las etapas iniciales de construcción, que después se debilita en la parte de operación. Tenemos otro con una estrategia de relacionamiento comunitario permanente, y otro que es más bien reactivo. Entonces, destacar el hecho que hablaba Javier, de poder establecer estándares en las políticas de relacionamiento comunitario que cada uno de los proyectos que se van a ejecutar o desarrollar en las distintas localidades de nuestro país puedan cumplir un estándar mínimo de relacionamiento con las comunidades. Creo que sería muy, muy importante. Como también mencionábamos, hemos tenido mucha experiencia respecto a problemas que han ido ocurriendo, cómo se han ido resolviendo, y eso sería súper importante poder considerarlo en los proyectos futuros. Oye, bueno, esos proyectos eólicos efectivamente en la frontera sur de la región de Atacama, en la comuna Freirina, en la costa, es uno de los polos eólicos más importantes de Chile. Y lo que Miguel bien describe es un desafío de industria, porque como es una industria como mostraba yo en la lámina original, de muchos actores competitivos, cada uno son empresas distintas, con culturas distintas, inversionistas distintos, países distintos, y por lo tanto un desafío, y lo planteaba yo ahí casualmente, y no sé si esto no estaba galleteado, pero no sé si te fijaste, no lo iba a reconocer, Miguel Ángel, pero la foto que yo mostré es de Freirina. Es exactamente. Caleta Los Burros Sur. Exactamente, mira, esto no estaba preparado, para que nadie crea que esto estaba preparado con Miguel Ángel, pero efectivamente, es Caleta Los Burros, y si no logramos de alguna manera que esto sea una buena noticia para las comunidades, estamos cumpliendo nuestra misión como industria. Pero, dada la diversidad tanto de los territorios, de las comunidades, de las formas como cada empresa actúa, esto es un gran, y lo puse ahí como el tercer desafío, ¿no es cierto?, esta co-creación de estándares de industria. En eso estamos trabajando. Javier lo puso muy bien cuando hablaba de transmisión. Nosotros nos jugamos buena parte de la transición energética al final del día en el modo de relacionarnos con dónde se produce y a través de dónde se transmite la energía. Como también, obviamente, es fundamental que en el usuario final la luz esté disponible en forma y precio para que, de alguna manera, todos tengamos que la electricidad sea una buena noticia, pero lo que tú planteas es súper clave y un desafío, de hecho. Y solo complemento con que es la comunidad, pero a la vez hay un rol importante de los contratistas. Estos son proyectos donde a veces son compañías chiquititas que contratan a un gran contratista, digamos, que les construye el proyecto. Y la verdad es que tener un cierto, no quiero decir control, pero un cierto estándar compartido con ese contratista, porque al final el que pone el nombre es la empresa final, es súper importante. Aquí hay muchas veces proveedores que efectivamente no solo trabajan para una empresa. La señora que vende el completo le vende a los 4 proyectos eólicos que están por ahí alrededor, digamos. Entonces,
básicamente, efectivamente, el trato que tiene uno o sea, rebota en el trato que va a tener con los demás y en la reputación que se va a ganar los demás. Entonces, efectivamente, este es un trabajo súper importante de industria, de industria. Y por eso también lo hemos colocado tan en el centro de nuestro trabajo. Tal cual. Gracias, Claudio, Javier. No sé si hay más preguntas. Aprovechen. Parece que no. Nos quedan unos pocos minutos. Pareciera que no. Pareciera que ya no hay más preguntas. Bueno, de todas maneras, vamos a mandarles la presentación, la grabación a todos los que participaron y también a todos los que se inscribieron y no pudieron estar. Y se quedan con nuestros contactos. Está por ahí está Juan Meriche, quien es que está a cargo de comunicaciones de las distribuidoras. Estoy yo de parte de las generadoras y con Javier, yo y Juan. Nosotros apoyaremos ahí a Javier si hay preguntas directas para las transmisoras, también se pueden comunicar con nosotros. Nada, pues darle las gracias por la participación. Algunos prenden sus cámaras y podemos sacar una foto para todos los que... Eso sería lo ideal. Los que puedan prender sus cámaras, que la prendan, y sacamos una foto para el recuerdo. Fantástico. Muy bien. Ahí estamos todos ya. Sí, la mayoría al menos. La mayoría ahí están. Están aprovechando de peinar ahí. Oye, muchas gracias a todos. Sabemos que el tiempo es muy, muy poco, especialmente en la pega que ustedes hacen, así que habernos dedicado casi 1 hora y media, realmente es un privilegio. Muchas gracias y que la energía siga siendo una buena noticia para sus comunidades, localidades y para el norte, que el norte la lleva, de verdad que la lleva en energía. Absolutamente, yo también agradezco y nada, quedamos a su disposición. Sí. Para lo que Maritza, necesite. algo que iba a decir Maritza. No, dale. que Chile la lleva en energía, ¿eh? Chile. Así es. Esto es una nueva identidad de Chile, la energía renovable. No es solamente una buena noticia para lo que vamos a hacer en Chile, sino que también incluso lo que podemos aportarle al mundo. Así que procuro seguir dándole a esa. Y eso requiere un compromiso de todos y todas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Estén muy bien, ¿eh? Chao. Muchas gracias. Saludos a todos.